descubrió los dinosaurios? No sé si alguna vez te lo habías preguntado. Quizás para nosotros los millennials que crecimos viendo Jurassic Park, o en mi caso que también crecí viendo Pie Pequeño, creo que en otros países se llama Piecito. Bueno, para nosotros sea demasiado obvio que la gente siempre ha sabido que existieron los dinosaurios. ¿Cómo no iban a saberlo? ¿Qué creían que eran los fósiles si no? Quizás les faltaba alguna que otra especie por descubrir, pero lo más lógico es pensar que desde siempre el ser humano ha sido consciente de que existieron unos animales grandes y que ya no existen. Hoy te quiero invitar a descubrir el descubrimiento de los dinosaurios. Buenos días, soy Dominga y no, en esta ocasión no te traigo un video de Halloween. Si estás buscando algo truculento y tenebroso, te recomiendo el video de la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar de algo muy espectacular que son los dinosaurios. Pero Dominga, ¿qué tienen que ver los dinosaurios con la historia? Eso tiene que ver con la paleontología. Sí, pero yo me voy a centrar en los dinosaurios y su relación con las personas. No se me apuren, yo sé que los dinosaurios no convivieron con el ser humano, pero fueron los seres humanos los que descubrieron los dinosaurios. Quédate para saber cómo fue, que esta es una historia fascinante. Antes de eso, cuéntame en los comentarios cuál fue tu película de Jurassic Park favorita. La mía siempre será la primera, la con el Dr. Grant, Ian Malcolm y John Hammond. Ahora pongámonos en modo viajeros en el tiempo. Nos vamos a la antigüedad, a la antigua Grecia. En la antigua Grecia no saben que la Tierra tiene miles de billones de años de antigüedad, no saben que las especies pueden evolucionar y de pronto imagínate que un agricultor griego encuentra un hueso fosilizado, un hueso que mide 1,5 metros de largo. Es un fémur o así parece. ¿Qué podría ser? En vez de crear una realidad nueva o posibilidades locas, ese hombre griego va a ver ese hueso según la forma en la que ha aprendido sobre el mundo. Intentará ver en ese hueso los restos de algún héroe mítico o de algún gigante, como Polifemo, el cíclope del que se canta en la Odisea. En aquel momento encontrar ese hueso no significa un verdadero descubrimiento. Probablemente ese hombre pueda haberse sorprendido mucho, pero ese hallazgo no cambia la cosmovisión completa de la sociedad ni abre todo un mundo de conocimientos nuevos. Lo mismo sucedía en la antigua China. Se tiene constancia de que en China se encontraron grandes huesos fosilizados, pero tampoco creyeron que era algo nuevo, sino que pensaron que eran huesos de dragones y que tenían propiedades medicinales. Era común en estas culturas de la antigüedad que los fósiles despertaran curiosidad, por supuesto, pero que se usaran como amuletos, que fueran exhibidos como objetos interesantes y que provenían de seres mitológicos. Se sabe que durante el imperio de Tiberio se encontró un gran diente de 30 centímetros de largo y que el emperador romano o su círculo lo atribuyó a un gigante. Entonces sí, en la antigüedad se encontraban fósiles, pero no era un descubrimiento como tal, porque no sabían que se llamaban dinosaurios, ni cuándo habían vivido, ni que era algo que ellos desconocían. Más tarde, durante la Edad Media, los hallazgos de fósiles eran considerados restos de seres bíblicos como los Nefilim. Estos seres, según una tradición bíblica a partir del libro del Génesis, habían surgido debido a la unión entre unos seres malignos y mujeres humanas, y los Nefilim pasaron a la tradición como unos seres gigantes y monstruosos. O sea, esto era un poco más de lo mismo. Meter ese hueso gigante dentro de las ideas preconcebidas que tengo sobre cómo se creó el mundo y cómo funciona. Entonces, ¿quién fue el que descubrió los dinosaurios y cómo? Todo empezó a cambiar en el siglo XVII, antes de que se desarrollara la teoría de la evolución. En 1677, un naturalista inglés, Robert Plot, describió en uno de sus libros un hueso fosilizado. Fue el primero en describir científicamente un hueso fosilizado y fue el primero en intentar darle una explicación científica o naturalista. Robert Plot llegó a la conclusión de que un hueso así solo podía pertenecer a un ser humano gigante que vivió antes del diluvio universal.
no supo dónde meter ese hueso gigante. Pero lo interesante es que intentó darle una explicación racional y científica. Además, fue la primera vez que un hueso de dinosaurio fue ilustrado. Quiero ser justa con Robert Plot. Porque si yo no supiera que existieron los dinosaurios, si yo no supiera que hay especies extintas, que ya no existen, que el mundo antes era distinto a como es ahora, quizás yo también habría llegado a la misma conclusión que él. Obvio, es un hueso de un humano gigante, porque crear un ser distinto al ser humano, pero con un hueso de ese tamaño, bueno, las posibilidades son muchísimas. Le pedí a ChatGPT que me inventara seres gigantes como si no hubieran existido los dinosaurios y esto inventó una cosa horrible y las posibilidades son muchísimas. Entonces, le doy un punto a Robert Plot porque yo habría llegado a una conclusión similar. Aquí yo me estoy subiendo por el chorro porque probablemente yo no hubiera llegado a ninguna conclusión, no se me hubiera ocurrido ni una posibilidad. Sigamos con la historia de la evolución de los dinosaurios. Más de 100 años después, en 1796, Georges Cuvier demostró algo que sacudió el mundo. Dijo que había animales del pasado que ya no existen, o sea, animales que se extinguieron. Es que imagínense el cambio de paradigma. O sea, que el mundo no tiene 5.000 años y fue creado por Dios tal cual como lo vemos hoy. Hay animales que ya no existen y Dios los creó y dejó que se extinguieran. Entonces, ¿qué rol cumplen esos animales en el plan de la evolución humana? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Acaso esto contradice la Biblia? Las posibilidades que se abren son muchas y pueden ser peligrosas para el pensamiento occidental. Peligrosas en el sentido de que se puede derrumbar toda la estructura de pensamiento que se ha desarrollado por milenios. El descubrimiento de Cuvier era mayúsculo, pero aún no llegamos a la parte de los dinosaurios. Él nunca nombró a estos animales extintos como dinosaurios. Para eso tendrían que pasar un par de décadas más. Fue a principios del siglo XIX cuando los hallazgos de fósiles y las nuevas ideas sobre extinción de especies empezaron a cuajar en la paleontología. Le debemos a esta dama de acá gran parte de lo que sabemos de los dinosaurios. Mary Anning fue la primera paleontóloga como tal. Ella era coleccionista de huesos fósiles y comerciante de huesos. Y ella hizo importantes hallazgos en los lechos marinos del tiempo Jurásico y fue la primera en encontrar el primer esqueleto de ictiosaurio que fue identificado correctamente. También fue la primera en encontrar esqueletos de plesiosaurios. O sea, ahora tenemos que se encuentran huesos fosilizados, ya no se cree que son de dioses o dragones o héroes, sino que son de especies que ya no existen y más encima ahora se puede reconstruir su esqueleto para saber más o menos cómo eran estos bicharracos. Es que imagínate el terremoto intelectual que es esto. A partir de ahí el conocimiento sobre los dinosaurios se libera, se desencadena. En 1824, William Buckland, un naturalista, geólogo y paleontólogo, nombra por primera vez en la historia de la humanidad al primer dinosaurio, el megalosaurio. Luego, en 1825, Gideon Mantle también bautiza al iguanodón. Y en 1841, Richard Owen, un biólogo y paleontólogo, vio que había similitudes entre todas estas especies extintas que se estaban descubriendo y decidió darles un nombre: dinosauria, que significa lagartos terribles. Y así nacieron los dinosaurios. Pero ¿cómo la gente creía que se veían los dinosaurios? Si solo se tienen un par de huesos, uno no puede saber cuánta grasa tenía un dinosaurio, de qué color era su piel, si tenía escamas, plumas o pelos. ¿Has visto esa imagen que dice cómo la gente del futuro va a creer que se veían los hipopótamos solo basándose en su cráneo y que se imaginan a un ser terrible? Bueno, algo así sucedió en el siglo XIX. Con los huesos de los dinosaurios comenzó un proceso de imaginación para intentar recrear cómo se veían estos animales. A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer los primeros dinosaurios dibujados. Benjamin Waterhouse Hawkins construyó las primeras reproducciones de tamaño real de los dinosaurios. Le doy 5 estrellas por el esfuerzo, pero no por el resultado final. Los dinosaurios que él hizo se veían como unos hipopótamos inflados o unos cerditos con escamas. Aún así, la gente, por supuesto, que quedó alucinada. Era la primera vez que se veían estos seres y la fascinación por los dinosaurios solo aumentó. En Estados Unidos el interés era enorme e incluso se desataron luchas feroces. Dos paleontólogos, Edward Cope y Othniel Marsh,
comenzaron a competir entre sí ferozmente para adquirir la mayor cantidad de huesos. De hecho, su enemistad fue llamada la Guerra de los Huesos. Se saboteaban las excavaciones, se espiaban las expediciones del otro, incluso se arruinaron económicamente intentando ganarle al otro. Pero fue gracias a esta guerra en que se descubrieron más de 130 especies de dinosaurios, como el estegosaurio, el apatosaurio y el triceratops. Pero ¿cómo se llegó a saber cómo se veían los dinosaurios? En la cultura popular comenzaron a aparecer representaciones de estos seres por todas partes. Hubo paleoartistas, o sea, artistas que retrataban el mundo de la paleontología, como Charles Knight, que hicieron imágenes preciosas de los dinosaurios, con la información paleontológica que se tenía en aquel momento. En 1914 apareció Gertie the Dinosaur, que fue la primera animación de un dinosaurio. En 1912 Sir Arthur Conan Doyle escribió la novela El Mundo Perdido, en donde se retrata cómo una expedición inglesa llega a la selva venezolana para descubrir que aún sobreviven especies de dinosaurios. Y surgen muchas representaciones de dinosaurios, pero siempre como unos reptiles lentos, idiotas, que básicamente estaban destinados a extinguirse. En la película de Disney Fantasía hay una escena increíble que muestra cómo los norteamericanos de los años 40 creían que se habían extinguido los dinosaurios. Y todo esto con la música de Stravinsky detrás, que lo hace todo más dramático. Pero nuevamente eran animales torpes. Esta misma idea quedó retratada en el mural del Museum Peabody de la Universidad de Yale, el mural The Age of Reptiles de Rudolf Salinger. Aquí nuevamente vemos animales lentos, quietos, torpes. Fue Jurassic Park, sí, Jurassic Park, el que lo cambió todo. Por primera vez en la historia se mostraban dinosaurios rápidos, astutos, inteligentes y con la estética que conocemos hoy. Hoy día, si pensamos en dinosaurios, no pensamos en un animal lento y estúpido. Hoy sabemos que eran criaturas sociables, activos, que muchos eran de sangre caliente o que tenían plumas. Eran mucho más fabulosos de lo que alguna vez se creía. Hoy en día hay paleoartistas modernos que intentan recrear a estos seres con la información actualizada, como John Gorge, que hace un arte espectacular y evocador, que también hace ilustraciones llenas de dinamismo, acción y escenas interesantes. El mundo de los dinosaurios no es solo de la paleontología, también de la historia, en el sentido de que podemos estudiar cómo el ser humano descubrió estos animales prehistóricos, cómo los pensó, cómo los hizo calzar con sus esquemas mentales y les dio vida al crear una nueva categoría dentro de su esquema de pensamiento. Amo los dinosaurios, amo Jurassic Park, amo el pie pequeño y me fascina pensar en el impacto que se produjo en el pensamiento occidental al entender que estos animales habían existido, que se extinguieron y que había todo un pasado por descubrir. Cuéntame cuál es tu Jurassic Park favorita o Jurassic World si eres más joven que yo. No olvides suscribirte para que los dioses del algoritmo me favorezcan y les muestre mis videos a más personas. Y no olvides ingresar a somoslihistoria.com para acceder a los cursos online, productos históricos y a la preventa de mi primer libro físico, Gigantes de la Historia. Voy a leer los comentarios y voy a defender hasta la muerte a Dr. Grant. Nos vemos.